capítulo 3, versículo 1 al 7. Dijimos que el liderazgo, o mejor dicho, aquellos que guían la vida de la iglesia, está compuesta por los ancianos y los diáconos. Entonces, en esta mañana vamos a mirar lo que la Biblia habla acerca de justamente los requisitos que un anciano tiene que tener. ¿Bien? Entonces el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 1 al 7, obviamente que esto tiene continuidad con la enseñanza del domingo pasado y del anterior, así que si usted por ahí no recuerda algún concepto, lo vamos a tratar de recordar, pero ahondar cada principio va a estar justamente en las enseñanzas pasadas que usted puede volver otra vez a recordar. ¿Bien? Muy bien, entonces el apóstol Pablo dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Tanto la palabra obispo, episcopo, anciano o pastor es exactamente lo mismo. Pero es necesario que el obispo, o sea, el anciano, sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de las peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, la pregunta es, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito. La palabra neófito es una plantita pequeña, y usted sabe todo el cuidado que necesita una plantita pequeña. Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en tentación, en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Dijimos que el apóstol Pablo nos muestra 4 categorías en donde los ancianos tienen que, llenar esas expectativas. Recordará usted que dijimos que en cuanto a ser anciano o ser diácono en la vida de la congregación, tiene que ver con aquellos requisitos que uno va llenando dentro de aquello que el apóstol Pablo va justamente mostrando, por lo que uno debiese entender cada uno de estos requisitos para que, por favor, todos prestando mucha atención. Hijo, gracias. Entonces, gracias. Entonces, cuando nosotros miramos esos requisitos, nos vamos dando cuenta que estamos calificados para ello, o directamente pudiésemos rectificar nuestros pasos, pudiésemos observarlo a la luz de la Biblia, y de esta forma mirar como iglesia a aquellos quienes cumplirían estas expectativas. Y estos requisitos son requisitos personales, requisitos familiares, requisitos sociales y requisitos de conducción. Son las 4 categorías que el apóstol Pablo nos va indicando. ¿Bien? Bueno, en primera instancia el apóstol Pablo le dice a Timoteo que un anciano tiene que tener requisitos que son personales, son directamente de la persona. ¿Y a qué se está refiriendo con los requisitos personales? Bueno, en primera instancia, ser moderado, que justamente es ser alguien que es sobrio. El antónimo o lo contrario es una persona que es ebria. Bien, entonces, lo primero que requiere en una característica, un requisito personal, es que la persona que va a ocupar esta labor
dentro de la conducción, de la guía. Dijimos que los ancianos tienen la responsabilidad del cuidado espiritual, pastoral, de la enseñanza en la palabra. Lo primero que tiene, o la primera característica es que sea moderado. El ebrio, pues usted conoce o ha conocido una persona ebria, una persona que el ebrio no tiene justamente moderación. Lo primero que el apóstol Pablo dice justamente es que el anciano tiene que ser justamente moderado. El ebrio no es moderado ni cuerdo, no tiene justamente dominio que no tiene, dominio propio, pues, ¿no? Entonces, así es justamente el primer requisito personal que el apóstol Pablo está pidiendo a los ancianos. En segunda instancia, justamente, el anciano tiene que ser prudente, pero en cuanto a que el anciano tiene que ser justamente moderado, está refiriéndose al primer tema, está refiriéndose que el anciano de la iglesia no puede tener mecha corta. ¿Me explico? No puede ser alguien que luego reaccione, sino que tiene que ser prudente, moderado. No se tiene que enojar luego. Esto es una primera característica. Y luego sí, en segunda instancia, el apóstol Pablo dice que el anciano tiene que ser prudente, justamente sensato, un hombre con una mente sana, ¿sí? Y justamente es propio de aquello que la iglesia tiene que observar en la vida de un anciano. O sea que el discreto, el prudente, no se deja manejar por comentarios que va a recibir. En otras palabras, viene Pepe, por decirlo de alguna manera, y viene Pepe a hablar con el anciano y le dice, por ejemplo, al anciano que esto es blanco. Esto es lo que viene Pepe a decirle al anciano, esto es blanco. ¿Qué hace el anciano? Bueno, el anciano agarra la información, constata la información, sopesa la información y decide sobre la realidad de la información, ¿sí? No es porque Pepe venga y diga esto es blanco, el anciano se la cree y cree de que realmente esto es blanco, sino que el anciano lo que hace es agarra la información, constata dicha información, sopesa esa información y decide sobre la realidad de esa información. Es decir, mira el contexto y en ese contexto observa justamente el hecho para tener una definición mucho más clara. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre amplía los problemas. Lamentablemente hablando, nuestra naturaleza pecaminosa amplifica los problemas. Y cuando llega la noticia a oído de algún anciano, la noticia llega totalmente distorsionada. Miren, les quiero contar una historia que es obviamente una historia que es extrema, pero que nos ayuda a entender esto que no es nada extraño en lo que estamos diciendo. Por ejemplo, hace algún tiempo atrás, un anciano de la congregación nos llegó a nosotros, a mi esposa y a mí, con la información de que la esposa de un pastor había fallecido, ¿sí? Que había tenido un accidente y había fallecido. Era un pastor que estaba, digamos, lejos de donde nosotros vivíamos, en otro estado. Nosotros lo conocíamos, teníamos un conocimiento, digamos, éramos conocidos, no éramos muy amigos, pero sí sentimos mucho la ausencia o la noticia de que su esposa había fallecido. Con mi esposa oramos, lo compartimos en la congregación, ¿sí? Y bueno, digamos que fue solo parte de un momento que vivimos. Oramos por él para que Dios lo sostenga en su viudez y lo cuide en cada momento. El punto es de que a los meses yo tengo que viajar a una conferencia, a un estado donde fuimos varios pastores, y cuando voy entrando al hotel, ¿a quién cree que veo? Veo al pastor. ¿Y a quién veo al lado del pastor? Veo a su esposa sanita, totalmente sana. Y cuando la veo, pues
¿Qué creen? Bueno, lo saludo al pastor lo saludo de una forma muy efusiva, muy cariñosa. Ni él sabía ni por qué lo saludé tan efusiva ni cariñosamente. Y hablo con ella, ¿no? Y le digo, bueno, me enteré que estuviste muy enferma. No le dije que le había dicho que estaba muerta porque si hubiera habido una resurrección, obviamente que hubiera sido pues algo increíble y hubiera sido una noticia por todos lados. Entonces le digo, me enteré que estuviste bastante enferma. Y dice, bueno, enferma no estuve. Tuve un accidente, mi esposo y yo tuvimos un accidente. Nos salimos de la autopista, el carro dio unas vueltas, yo me fracturé las piernas, estuve en terapia intensiva, estuve un ratito, luego pues me recuperé rápidamente y por la gracia de Dios estoy bien. Así que fíjense, lo que había venido la noticia de una muerte resulta que era un accidente. Así que bueno, después le conté a mi esposa, pero anteriormente le conté a un hermano. Y le digo, ¿a quién crees que vi? Y dice, bueno, no sé, bueno, vi a la esposa del pastor Carlos. Y el hermano dice, ¿qué? ¿Ya se casó otra vez? ¡Qué ingrato que es este pastor! O sea, apenas todavía se murió la esposa y ya se volvió a casar. Entonces ahí le tuve que explicar y le digo, no, así no es la historia. Pero el punto está, o el hecho está, en que, pues, fíjense, después tuve que volver a la iglesia y decirle, hermano, ¿qué creen? No se murió la esposa del pastor Carlos, no se murió. Pero pude entender o pude, digamos, pude ahondar en este principio y pude madurar también en este principio en entender justamente el concepto de ser una persona que es prudente, sensato, un hombre con una mente sana, discreto, que no se deja manejar por comentarios que recibe. Justamente el anciano no se deja manejar por comentarios que recibe. De hecho, la sensatez acompaña al anciano. El anciano justamente es alguien que sabe guardar un secreto. ¿Por qué? Porque si el anciano recibe una información, gracias, una información, y esa información que está, una confesión, la palabra que estaba buscando en mente era una confesión. El anciano recibe una confesión, y esa confesión es una confesión o una información totalmente reservada. ¿Qué creen? El anciano, en absoluta reserva y confidencialidad, se la cuenta a la esposa. Y la esposa, en absoluta reserva y confidencialidad, se la cuenta a su mamá. Y la mamá, en reserva y confidencialidad, se la cuenta a su mejor amiga. Y su mejor amiga, en reserva y confidencialidad, se le cuenta a su mejor amiga. Lo peor que puede pasar es que yo, habiendo dicho una confidencialidad a un anciano, viniera otro hermano de la congregación, me agarrase el hombro y me dijese, hermano, yo estoy orando por tu problema. ¿Me explico? Yo estoy orando por tu problema. Y usted dice, ¿y cómo sabe mi problema? Mira, este hermano, ¿sí? Es que este hermano, sí, ya buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Entonces, el anciano tiene justamente esta particularidad, que es sensato. Como dijimos, lo más trágico que puede existir en la iglesia es que un hermano le cuente un problema íntimo y personal a un anciano y que al cabo de una semana alguien se acerque a dicho hermano y le diga, estoy orando por tu problema. Entonces, pues ahí denota que hay una falencia, una ausencia de check en el anciano, ¿sí? La iglesia, cuando empieza a observar a aquellos que han de ser ancianos y a aquellos quienes Dios ya ha puesto en su corazón esta carga por ser ancianos en la congregación, debiese ya empezar a practicar esto en lo más mínimo, ¿sí? Es muy importante.
La palabra dice decoroso, o sea, una persona que es una persona que tiene orden. Eso es justamente el decoro. La palabra dice hospedador, o sea, más que hospedador, en griego se menciona la palabra hospitalario. En otras palabras, son los ancianos los primeros en dar el ejemplo. Recuerdo que en su momento íbamos en la congregación que pastoreamos en Sudamérica, íbamos a tener un grupo de misioneros que iban a venir a la congregación, ¿sí? Y los ancianos, pues, le informaron a la congregación que iban a venir estos misioneros que necesitaban justamente casas para hospedar a las familias que venían. Resulta que, esto era a 8 días, había que completar la lista de las casas. Para el día miércoles, uno de los ancianos empieza a ver la lista y se da cuenta que no hay ninguna de las familias anotadas. Para el día viernes, habían muy poquitas. Y entonces, uno de los ancianos, sabiamente, le dice a los ancianos de la congregación, le dice: hermanos, me parece que estamos cometiendo un error, porque los primeros que debíamos estar anotados, ¿quién cree que eran? O debían ser. Debíamos ser nosotros. Nosotros los ancianos, no puede ser solo que el pastor esté anotado ahí, solamente el pastor tiene su casa abierta. No. Nosotros también debíamos ser aquellos que como hospitalarios no esperar a ver quién se va a anotar y al final anotarme yo. No. Sino ser los primeros dando el ejemplo. ¿Vamos bien? Todo esto, recuerden que son los requisitos. Yo puedo querer mucho a mi hermano, pero si mi hermano no cumple los requisitos para ser anciano, entonces pues puede ser que no sea el momento, que le falte, o que tal vez ese no sea su don. ¿Por qué? Porque no reúne dichos requisitos. ¿Vamos bien? Muy bien. Luego dice, no dado al vino. Bueno, esto es muy claro. Bien. Luego dice, no pendenciero. El anciano no debe ser peleonero. No. Bajo ninguna circunstancia. Los ancianos de la iglesia no son peleoneros. No justamente de mecha corta, no que al tú por tú, ¿sí? Ahora dice, bueno, no es peleonero en cuanto a una acción física. Bueno, pero tampoco peleonero en cuanto a una verborragia que con su lengua pues mata a su oponente. ¿Bien? Luego dice la palabra no codicioso de ganancias deshonestas. En otras palabras, que no ocupe ese puesto para figurar. Si alguien ocupa ese puesto para figurar, justamente, eso ya es una ganancia deshonesta. Se ganó el lugar de una manera deshonesta. Recuerde usted que la función de anciano es una función justamente que tiene que ver con un llamado de Dios y con una actitud de corazón. ¿Hay un reconocimiento por parte de la iglesia? La respuesta es sí. Pero ese reconocimiento no se compara con toda la responsabilidad que el anciano lleva sobre sus hombros, dado por Dios y sostenido por el Espíritu Santo. ¿Bien? ¿Vamos bien? Muy bien. Cuando un anciano de la iglesia ocupa ese lugar para hacer algo, eso justamente es un ganador deshonesto. No está ocupando el lugar honestamente. ¿Por qué? Porque es parte de una responsabilidad. No solamente decir yo soy anciano de la iglesia, eso no, la iglesia debiese discernirlo. No tiene que ver con un cargo únicamente para mostrar yo soy anciano, sino que es la actitud del corazón. Por eso es que como pastor yo siempre les digo, hay muchas labores que como pastor en la congregación que estamos pastoreando tenemos fecha de caducidad. Usted dice, ¿cómo fecha de caducidad? ¿Como la leche? Bueno, es un poquito como la leche, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ciertas responsabilidades que cuando comenzamos la congregación pues hacíamos de todo. Y a medida que Dios va levantando hermanos y que van pues
sus frutos van siendo correspondidos, sus frutos se van viendo y la iglesia va reconociendo, entonces pues van ocupando esas responsabilidades. Recuerde usted que escoba nueva barre bien, que la primera impresión puede apantallar tanto para bien como para mal, pero Dios no se mide o no mira las apariencias, sino que Dios ve el corazón. Y a través del tiempo vamos viendo la actitud del corazón y la iglesia va discerniendo todos estos elementos y va diciendo, mi hermano reúne estas características como un anciano. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, fíjense que el apóstol Pedro en este sentido es muy específico. Él dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2, dice, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Esto es una característica esencial, tanto como las otras, en cuanto a aquel check, ¿sí? A los requisitos para ser un anciano. Recuerde que yo puedo ser maravilloso, puedo ser fenomenal, pero si la iglesia no encuentra estas características, tal vez pudiera servir para otra función, o tal vez puede ser que no sea mi tiempo hoy, que mañana sea un anciano. Y esto no tiene que ver con los años, esto tiene que ver con la madurez y con aquello que Dios va poniendo en nuestras vidas. Pueden haber jóvenes que pueden tener esta responsabilidad de ancianos, y pueden haber hombres jóvenes o personas adultas también, ¿sí? Muy bien. No quiero limitar esto, porque alguno puede decir, bueno, pero una persona más adulta tiene mayor madurez y tiene mayor, experiencia, tiene muchas millas transitadas en la fe y tiene bastante profundidad. Y es cierto, claro que eso también es cierto, pero no podemos dejar a los jóvenes, quienes tal vez no tengan tantas millas recorridas, pero tengan profundidad. Al final del día, la iglesia es aquella que va discerniendo, ¿bien? No quisiera centrar en decir, no, solamente la gente de 60 para arriba. No, ¿me explico? Sino que la iglesia puede encontrar en un joven características que reúnen justamente las características de un anciano, ¿bien? Muy bien. Luego dice, no un inmaduro, o sea, un arbolito pequeño, que a esto se refiere la palabra neófito, o sea, la persona inmadura, justamente usted sabe que es un arrogante. ¿Por qué? Porque cuanto más una persona sabe, una persona más humilde se ubica, ¿sí? Cuando más sabe una persona, más humilde es. Y cuanto menos sabe, cuanto menos sabe, más arrogante es. Y fíjense que a veces esto lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar en la congregación. Espero que no haya entre ustedes una persona así, pero lo vamos a encontrar en nuestra congregación y en otros ámbitos. Hay personas, por ejemplo, que mencionan a teólogos como Bullman, como Berkhoff, como Barthes, como Dietrich Bonhoeffer, y dicen, no, como dijo Dietrich Bonhoeffer en tal o cual cosa. Bueno, está bien, pero leyeron solamente el nombre y una máxima por Facebook, ¿sí? Ahora, decir que uno sabe porque únicamente menciona a alguien es justamente como leer la primera hoja o la tapa y la contratapa de un libro. Eso no es saber, ¿me explico? Aquel que sabe, pues, tiene una actitud más humilde. Piensa y luego, pues, empieza a compartir. Como decía, cogito ergo sum. Pienso, luego empiezo a meditar, a procesarlo. Y aunque esto nace en la filosofía cartesiana, obviamente, pero hay sabiduría ahí, porque en lo espiritual también se aplica. Empezamos a ser conocedores de todo el consejo de Dios, y esto nos lleva a una actitud humilde. ¿A qué actitud nos lleva? Humilde, ¿sí?
humilde. Entonces, las características personales de un anciano son todas estas las que dijimos, ¿bien? Ahora también hay requisitos no solamente personales, sino que hay requisitos familiares. Y estos requisitos familiares, en primera instancia, dice es que presida bien su casa. ¿Qué será que presida bien su casa? Bueno, es que tenga a sus hijos con dignidad. Mis hermanos, no se le puede pedir a un anciano que tenga a todos sus hijos convertidos, porque la conversión le corresponde al Señor, ¿bien? No es que uno pueda decir, bueno, para que la persona sea anciana, todos sus hijos tienen que ser convertidos. No. Puede pasar en que la decisión de los hijos es personal y obviamente que alguno de ellos, pues, sea parte de su rebeldía. Pero que sus hijos no sean catalogados como infames, es lo que la palabra de Dios está indicando. Es decir, que es inadmisible, es incomprensible, y esto lo hemos vivido en nuestros 25 años de servicio al Señor, en que una persona que haya servido al Señor coherentemente y que haya recibido una sana enseñanza, la haya aplicado en su vida, lo haya aplicado en su familia, y que luego sus hijos sean rebeldes justamente a la vida, pues. No solo al Señor, sino a la vida. Entonces, quiere decir que hubo algo en esa compatibilidad que de repente es necesario, pues, prestar atención. Yo sé que hay mucha tela para cortar y quiero mantenerlo esto en un contexto amplio, porque hay que ver caso por caso, hay que ver situación por situación. La iglesia tiene que discernir en este contexto en cómo están sus hijos. Pero lo cierto, lo claro es que cuando nosotros desde muy temprana edad a nuestros hijos los educamos en la palabra, nuestros hijos, dice la palabra, que educa al niño en su temprana edad y cuando sea adulto no se olvidará de esa enseñanza. Y esto es una palabra fidedigna de las promesas que Dios nos ha dado. Entonces, cuando empezamos a entender o empezamos a discernir en este contexto, vemos que, o podemos observar decimos que, bueno, si nos encontramos a un anciano, de repente, que tiene su hijo o su hija totalmente descarriado de las cosas de Dios, pero no solo eso, sino casi viviendo en el satanismo, tatuada de cabeza o tatuado de cabeza a pies, renegando contra las cosas de Dios, estando en la cárcel, ¿sí? Tema que también es tema para mirarlo, no quiero decir absolutamente, porque una vez alguien me dijo, bueno, pastor, pero se puede dar el caso de que los hijos cuando eran pequeños fueron, digamos, guiados en el mundo, pues. Y luego los padres recibieron a Cristo cuando eran ya los niños jóvenes y ya no se pudieron, volver al cauce, encauzarlos. También son situaciones particulares que la iglesia debiese considerar. No estamos diciendo... No estamos poniendo ley de medos y persas, pero lo que estamos diciendo es que tiene que haber una coherencia. ¿Me explico? Tiene que haber una coherencia. Entonces decimos justamente que los hijos no sean catalogados como infames. Y si son catalogados los niños como infames, sus hijos como infames, pudiese ser una consideración que debiese, digamos, ponerlo a ese hermano que reúne todos los requisitos personales, pero pudiese ser más efectivo en otra labor y no en la labor como anciano. ¿Vamos bien? Miren, yo sé que es un tema delicado, pero si ustedes se ponen justamente a mirar la seriedad que esto implica y la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, tenemos que justamente tener este cuidado, pues, ¿no? Entonces podemos notar que los requisitos familiares son que presida bien su casa.
Luego hay requisitos sociales. El requisito social es, o sea, que no haya un pecado lo suficientemente grande para que sea señalado con el dedo. Que tenga buen testimonio de los de afuera. Justamente esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. O sea, que no haya un pecado extremadamente, digamos, grotesco, que pueda ser acusado de tal o cual cosa y que pudo haber salido, digamos, limpio luego del escrutinio, es otra cosa. ¿Me explico? Cada uno puede ser acusado por tremendas cosas, pero por algo que ha sido marcado en su edad, en su pasado, situaciones que han sido muy funestas, pues eso debiese ser considerado, dice el apóstol Pablo, ¿no? O sea, no haya un pecado lo suficientemente grande para que sea señalado con el dedo. Una persona que vivió su vida promiscuamente, por ejemplo, ¿sí? Viviendo la vida loca, viviendo en sus delitos y pecados, en un montón de ser una persona, llámese mujeriego o el antónimo, ¿no? O alguien que haya sido tremendamente, extremo su instancia de vida, es prudente, es sabio que pudiese la iglesia considerar que, aunque reúna otros requisitos, aunque los reúna, ¿me explico? Tal vez esta labor de anciano debiera hacerse evitada. ¿Me explico? No es que está inhabilitado para hacer nada, no estamos refiriéndonos, sino que para esta labor. Lo mismo ocurre con la labor de un pastor. Si un pastor pudiese incurrir en adulterio, la pregunta del millón es, ¿la iglesia puede restituirlo a la comunión de los santos? La respuesta es sí. Ahora, ¿la iglesia puede restituirlo al ministerio pastoral? La respuesta es no. No. ¿Por qué? Porque obviamente no puede cumplir esa función. Pudiese cumplir otras funciones maravillosas, ¿sí? Pero la función de pastor de la congregación, pues ahí lo inhabilita. ¿Cómo lo ven? Entonces, esto es para que la iglesia pueda atenderlo. Ahora, ¿pudiese la iglesia recibirlo en la comunión de los santos? Claro que sí, ¿sí? Ustedes lo han de atesorar, lo han de amar, de cuidar, aún puede ser un maravilloso maestro que puede enseñar y puede estar al lado de todos los hermanos, ¿bien? Pero para ser pastor, lamentablemente hablando, ¿sí?, no reúne el requisito. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, este sería justamente un requisito social y lo que dijimos anteriormente. La palabra dice apto para enseñar, o sea que tenga respuestas a cualquier pregunta que el pueblo de Dios le pide desde justamente la palabra de Dios. Esto es lo que un anciano debe tener. Y un anciano siempre está dispuesto a volver a revisar cada enseñanza y seguir aprendiendo. Entonces, un anciano tiene la capacidad, por ejemplo, si viene un hermano y cuestiona el concepto de la Trinidad, de que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Entonces pregunte, ¿cómo es esto de la Trinidad? ¿Sí? Y bueno, el anciano tiene que volver otra vez a esas enseñanzas y profundizar, y para llegar a la conclusión que Dios es tres personas que cohabitan coeternamente en un solo Dios, hay todo un proceso de aprendizaje que el anciano no tiene problema en volver a la Biblia, volver a estudiar la palabra y volver a entender cada palabra y luego explicar cada palabra. El anciano tiene que estar pronto a justamente ser apto para poder enseñar, que tenga respuestas a cualquier pregunta que el pueblo de Dios les pida desde la palabra de Dios. Entonces usted dice, bueno,
Esa es la función del pastor. Bueno, pero el pastor, con el tiempo, es uno de los ancianos de la congregación. ¿Me explico? Hay otros ancianos. No solamente la congregación se limita al pastor, sino que Dios va levantando en la congregación otros ancianos que tienen características particulares para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces podemos ver que un anciano en la iglesia tiene que conocer profundamente la palabra de Dios. De lo contrario, justamente no puede ser un anciano. No es que no, yo quiero ser anciano. Sí, sí. No, mi querido, esto no se trata de querer ser solamente. Porque el querer ser puede ser parte de lo que Dios ya ha puesto en tu corazón. ¿Se acuerdan? Que ese fuego, o sea, obviamente yo tengo que enseñar en diferentes escenarios. Pero hay justamente ese fuego, ese deseo por llevarlo en otro contexto, que eso tiene que ver con el don. Todos tenemos que ofrendar, todos tenemos que ser generosos, todos tenemos que enseñar, todos tenemos que pastorear, todos tenemos que hacer todas las funciones que dice la palabra. Pero resulta de que hay hermanos que tienen un fuego mayor por hacer diferentes cosas y eso es lo que se indica como el don. Hay hermanos que son más generosos que la media. Hay hermanos que no solamente que limpian con todo, sino que hay otros que tienen un gozo extra particular por hacer las cosas de Dios, ¿sí? Si algún hermano, por ejemplo, ve que algo está sucio, el hermano va y lo limpia con un gozo que usted de repente no lo tiene. Bueno, eso está indicando ese gozo, ese don, que viene de parte de Dios. Primeramente, Dios se lo indica. Segundamente, en segunda instancia, usted se siente como pez en el agua. Y en tercera instancia, la iglesia lo reconoce, ¿sí? La iglesia reconoce aquello que Dios ha puesto en su vida. Recordará que yo le conté alguna vez que yo sentía cuando era joven el llamado de Dios para tocar la batería. Me sentía como pez en el agua tocando la batería, pero los hermanos decían, hermano, ocúpese en otra cosa porque usted para la batería no sirve. Me lo decían de buena manera, con mucho amor, y yo entendí que ese no era mi don, que de repente tenía que afinar o sintonizar correctamente mi oído para escuchar. Quería servir. Y luego un grupo de hermanas me invitaron a servir al hospital, a visitar a los enfermos, y yo sentí una compasión tan grande que justamente entendí, la iglesia entendió que ese era el don que Dios había puesto en ese momento en mi vida. ¿Bien? Entonces, digamos, este ejemplo pudiera ilustrar cómo camina el tema de los dones. Así que usted sirva al Señor en lo que Dios le está indicando y va a mirar, obviamente hay sintonía entre, usted no tiene problemas con el pastor cuando Dios le indica que tiene que hacer algo, pero no se ofenda si algún hermano en la congregación le dice, hermano, mire, dedíquese a otra cosa porque usted... Bueno, está bien, me voy a dedicar a otra cosa. A ver, ¿en qué otra cosa puedo servir? Y esto es parte de descubrir el don que Dios nos ha dado y que tenemos justamente que desarrollar para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? Muy bien, es la hora de levantarse. Pónganse en pie, por favor, para que no se pongan muy duros, ¿sí?